venir, a los que acaban de llegar y por quedarse al resto. La jornada ha estado larga, pero sin duda muy interesante. Ahora vamos entonces a tener la conferencia inaugural de este evento a cargo de la doctora Verónica Rueda Estrada. La conferencia titula Recompras, Recontras, Revueltos y Rearmados por guerra y conflictos por la tierra en Nicaragua entre 1990 y el 2008. La doctora Rueda Estrada es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, en México, adscrita a la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública en la Unidad Académica Playa del Carmen. Es doctora en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1. Su especialidad es Historia Contemporánea de Nicaragua, utilizando la metodología cualitativa de la historia oral. Destacan sus contribuciones sobre políticas agrarias, territorialidad campesina y el análisis de las organizaciones territoriales y regionales de los excombatientes. Es autora del libro Recompras, Recontras, Revueltos y Rearmados por guerra y conflicto por la tierra en Nicaragua, que ha sido editado por la UNAM y el Instituto Nora del año 2015. Tenemos también como comentarista de la conferencia a la máster Irene Modelo. Ella estudió comunicación en ITESO, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialización en modernidad social y cultural en Aflaxo, México, y una maestría en Estudios Culturales con énfasis en Memoria, Cultura y Ciudadanía del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, de la UCA en Nicaragua, donde es investigadora y profesora asociada. Por ese breve preámbulo, entonces, pasamos de una vez a la conferencia. Le voy a dar la palabra a Verónica, unos 40, flexibles, y después un comentario de 15 y 20 minutos, y después tendremos un intercambio con el público. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Agradezco al Instituto la invitación para presentar este trabajo. Y bueno, mi presentación gira en dos partes. Una primera, quiero hacer una presentación del libro porque desafortunadamente no hay muchos ejemplares, entonces poca gente lo conoce, y entonces un poco para que sepan de qué trata el libro. Y en una segunda parte pues me centraré en mi experiencia de investigación y sobre todo las lecturas que ha tenido este libro. Bueno, este libro es el resultado de mi tesis doctoral. Y bueno, las primeras preguntas de investigación eran qué fue de los hombres y las mujeres que combatieron en la década sandinista, específicamente cómo fue la posguerra en Nicaragua, porque durante la década revolucionaria, pues todos los investigadores de América Latina y de Europa iban a Nicaragua para ver por dónde iba la revolución, pero pues después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de Daniel Ortega, pues parece ser que Nicaragua ya no existía, o por lo menos no en el foco de los académicos. Entonces había pocos trabajos sobre la posguerra. Otra de las cosas que me preguntaba era si en verdad a los contras les había ido mejor en la desmovilización, porque eran los rumores que uno escuchaba cuando platicaba con los exmilitares. La pregunta obvia era si a todos los excontras les había ido tan bien, o a quienes les había ido bien y a quienes no tan bien. Y finalmente también qué pasó en términos objetivos con los cachorros, con los miembros del Ministerio del Interior y con los retirados del Ejército Popular Sandinista. Bueno, obviamente hay una serie de trabajos que surcan este camino ya andados. Están los de Alejandro Bendaña, el de Roberto Medina, el de Elvira Cuadra, el de Pérez y Ángel Salomano, el de Abelardo Morales, el de Orlando Núñez y el de Salvador Martínez. Es decir, sí había investigación sobre el periodo de la posguerra, pero una de las características que tenía es que o no incluían a todos los grupos o no hacían
escuchar las voces de estas bases, es decir, eran con documentos oficiales, eran con lecturas, digamos, un poco desde arriba y no utilizaban estas fuentes orales. ¿Me vas a entender? Ahí está. Ahí está. Bueno, el trabajo lo empecé en 2005, no el trabajo sobre Nicaragua porque yo llevaba algunos años de experiencia de investigación, pero el trabajo de campo fue 2005, 2006, 2008 y 2010 para un seguimiento. Pude utilizar a veces una beca de la UNAM, y en eso sí estoy eternamente agradecida. Me permitió estar en estancias de investigación, incluso una de 9 meses en Nicaragua, que fue la más larga en 2005. También me permitió revisar varios archivos aquí en Costa Rica, en Estados Unidos y en México. El corpus de la investigación fueron 52 entrevistas a profundidad en las que incluía excombatientes de los 3 signos políticos, es decir, Ejército Popular Sandinista, Ministerio del Interior y excontras, líderes guerrilleros, bases campesinas, que fue que terminó siendo el foco de la investigación, rearmados, que muchas veces era bastante complicado por la imagen negativa que se tenía de los rearmados, indígenas, aunque debo decir que esta parte es la menos trabajada por una cuestión de idioma. Me costó mucho trabajo acceder a las comunidades y a los excombatientes de Yacama, sin embargo, bueno, pude entrevistar a 4 de ellos, obviamente incluía a mujeres, porque también fueron protagonistas de la mujer. El trabajo de campo se hizo en Ocotal, en Huihuilí, en Totogalpa, en Vilhue, Rosita, en Yalí, en Fantasma, en Jinotega, en el asentamiento irregular El Timal, que fue la parte final de la investigación, y en las ciudades de Jinotega, Matagalpa, Estelí y Maná. Finalmente, para este trabajo tuve la oportunidad de trabajar con 5 asociaciones. La primera es la Asociación Resistencia Nicaragüense Israel Italiano, Comandante Franklin, la Coordinadora Nacional de Oficiales en Retiro, la Asociación de Veteranos del Ministerio del Interior La Segovia, Cuyatama, y la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Crisamán Espinosa. Cabe decir que esta última no es una asociación de excombatientes, sin embargo, a través de esta organización pude acceder a un grupo de mujeres que se rearmaron y que fue conocida como el Frente Norte Norastor. Y que, bueno, que yo sepa es el único caso de mujeres rearmadas exigiendo reivindicaciones. Los números de la desmovilización y del rearme, bueno, la desmovilización de la contra fueron 22.214 contras, 5.100 excombatientes del Ministerio del Interior y 64.000 en la reducción del Ejército Popular Sandinista. Sin embargo, de ellos, solo 10.515 fueron considerados como retirados, es decir, que recibieron algún tipo de beneficio que les otorgó la institución al desmovilizarlo del ejército. Estamos hablando entonces que era un total de 89.314 hombres y mujeres que en un periodo de un año tuvieron que entregar los uniformes. Y digo los uniformes porque, como los hechos lo demuestran, las armas se las habían guardado en muchos de los casos. ¿Cuáles son los números de este periodo de la historia nicaragüense muy poco estudiado? Por lo menos 22.000 rearmados, es decir, personas que en algún momento, después de entregar el arma de manera oficial, volvieron a recurrir al uso de las armas como presión política negociadora. Yo pude documentar 53 acuerdos entre el gobierno y diferentes grupos, y logré identificar a 95 grupos de cualquiera de los grupos, sea recompas, recontra, revueltos o rearmados. Bueno, ¿quiénes son estos grupos que le dan nombre a la investigación y que son de verdad muy poco rescatados en la documentación y la historia de Nicaragua? Por ejemplo, uno lee las memorias de Violeta Barrio, viuda de Chamorro, y les dedica, si mal no recuerdo, media cuartilla. En las memorias de Antonio Lacayo son 8 cuartillas divididas en diferentes capítulos, cuando los números demuestran que por lo menos 1/3 de los hombres que en algún momento entregaron las armas y mujeres participaron en el rearme. Entonces es un proceso que ha sido, digamos, consumido por otro tipo de discursos y al que no se le ha dado el verdadero valor de movilización social que tuvo en su momento. Bueno, los recompas son los exsandinistas y miembros del interior que decidieron retomar las armas, ya que tuvieron planes de licenciamiento y retiro que fueron mal planeados e insuficientes. Los recontas, obviamente, son excontras que fueron desmovilizados y que retomaron las armas.
Después se dio una cosa bastante sui generis, creo que solo podría suceder en Nicaragua, donde excontras y excompas, es decir, dos bandos antagónicos que prácticamente por 10 años se habían combatido con el uso de las armas, las exigen por medio de estas armas que se les cumplan las promesas de los acuerdos de desmovilización y retiro y que tenían que ver con que su ingreso otra vez al mercado laboral nicaragüense pues había sido de pobreza y marginalidad. Recordemos también que estos hombres y mujeres tenían un pasado ideológico y habían dado su vida por uno de los dos proyectos, entonces que eran ninguneados, como ellos mismos dicen, ¿no?, por un gobierno que los había utilizado de las dos maneras. Y finalmente están los rearmados, que eran grupos de campesinos y excombatientes que luchaban por la tierra, pero que los medios de comunicación, el gobierno y la sociedad los nombraron respectivamente rearmados, aunque muchos de los que logré entrevistar reivindican este nombre en el sentido de que de la posguerra la única manera de hacer que la gente te diera y escuchara tus demandas era por medio de las armas, ¿no? Y también entendiendo que tras un pasado de guerra, pues digamos estos conceptos que utilizamos actualmente como las diferencias, el diálogo, la negociación y demás, pues no estaban presentes en las estructuras de los excombatientes. Entonces la manera que conocían era el uso de las armas y fue la que recurrieron de rápido. Bueno, ¿cuáles fueron las fuentes de esta investigación? Los documentos de estas organizaciones, ¿no?, donde ahí pudo saber cuántos excombatientes estaban agremiados, cuántos habían participado en las diferentes actividades y que a partir de ahí, de esta confianza que ya existía en las organizaciones, yo quisiera acceder a las entrevistas con estas hombres y mujeres. También trabajé con los documentos de la CIAOEA y con la iconografía, es decir, la prensa, el Nuevo Diario, Barricada y Envío, que retomaban muchas de las acciones de estos grupos en armas y obviamente las fuentes orales, y entonces incluí algunas minorías, pero obviamente costó muchísimo trabajo. Entonces aquí tenemos dos carnets de excombatientes, los dos son de excontras porque ellos sí tenían ese tipo de carnets. Bueno, los temas de los que trata la investigación son básicamente las condiciones de la desmovilización y las causas del rearme. Esto fue en un primer momento porque me enfrenté a la construcción de, si tengo que hablar del proceso de desmovilización, también tengo que hablar del proceso donde estos hombres se movilizaron a algunas de las estructuras militares. Entonces, el tema del Ejército Popular Sandinista está lo suficientemente tratado por la academia, por los investigadores, pero en el caso de la Contra había muy pocas fuentes y en el caso del Ministerio del Interior, pues puedo decir que prácticamente no existía absolutamente nada, ¿no? Entonces, la primera parte de la investigación justo retomó esta parte de cómo fueron las causas para incorporarse a alguno de los tres grupos en armas y después la desmovilización. Y luego vuelvo a que se repite cómo se rearmaron. Es decir, son como tres procesos por lo que pasan estas hombres y mujeres que participaron en estos procesos en Nicaragua. Dentro de la investigación, pues obviamente iban saliendo un montón de temas, entonces de repente vi que era muy interesante cómo se habían organizado estas asociaciones gremiales y que les daban identidad como excombatientes y sobre todo cuáles eran los principales elementos de unidad entre estas organizaciones. Entonces lo primero que encontré es que habían hecho mucho trabajo, por ejemplo, de desminado. Y entonces habían hecho sus propios esquemas de desminado, obviamente ayudados por la cooperación internacional, y cómo a partir de este conocimiento habían logrado conjuntar estas asociaciones en diferentes zonas de Nicaragua. Finalmente, mi investigación, que termina en 2010, me interesó el asentamiento irregular del Jimán. Quienes sean nicaragüenses, pues más o menos lo conocen, está yendo hacia Huaco. Se tiene que ir por carretera, bueno, por lo menos era terracería en ese momento, y la particularidad que tenía es que eran tierras que iban a ser el ingenio azucarero más grande de Nicaragua. Era una donación del gobierno cubano y que, bueno, por falta de dinero no logró crearse toda la infraestructura, así que cuando viene la desmovilización de los excombatientes, llegan e invaden estas tierras, así le podemos llamar, y entonces ahí convivían varias cooperativas de diferente signo político, y en el gobierno de Daniel Ortega, entre las cosas buenas, porque también hizo muchas malas, pues logró la titulación de estas tierras. Entonces me interesaba como este cierre de un gobierno que había incorporado por lo menos las demandas de los excombatientes en hechos muy específicos,
¿no? Ya después podemos hablar sobre las condiciones de la entrega de las tierras, el clientelismo político y demás, pero por lo menos había un hecho, un dato duro, ¿no?, de la entrega de propiedades en el primario. Bueno, algunas consideraciones en la metodología y en la epistemología que seguramente algunos de ustedes ya se están preguntando, ¿no? ¿Cómo construir conocimiento a partir de experiencias subjetivas? Es decir, ¿cómo construir una historia de la posguerra a partir de las experiencias de estos combatientes, teniendo en consideración que es un pasado muy traumático para muchas de estas personas? Varios de mis entrevistados habían perdido, por ejemplo, desde la pierna hasta el compañero de vida en la guerra. Algunos habían sufrido también pues las batallas del Realme, que habían tenido pérdidas. Entonces era un pasado muy doloroso que podía ser complicado el trabajo, y teniendo en consideración que en muchos sentidos me es ajeno, y me es ajeno por la distancia geográfica. Yo soy mexicana y estudiaba en México. La segunda diferencia, división, es que efectivamente, como ya dije, soy mexicana y estaba trabajando en Nicaragua. La otra, la generacional, es decir, no soy de la misma edad de los excombatientes. La otra que fue importante, y en su momento creí que iba a ser negativa, pero resultó muy positiva, es la de mujer, ¿no? Una mujer entrevistando excombatientes y algunas de otras mujeres, e incluso la relación simbólica de poder real. A mí me decían la periodista, ¿no? Porque obviamente, pues, casi como que hay una mexicana haciendo una tesis, o sea, porque no entendían qué era para qué se comía, ¿no? Entonces la relación era de la periodista. Entonces, a partir de ahí se establece que éramos una relación, digamos, de poder, es decir, yo voy a decir, pero ella va a decir efectivamente lo que estoy diciendo, si lo dije bien o lo dije mal. Entonces, era también romper un poco con este. Y la otra, ¿no? Llega un momento que uno establece tanta proximidad con tus fuentes orales que es difícil después alejarte y establecer como un objetivo. Entonces, esos obstáculos, ¿cómo se salvan? Pues por lo menos teniendo consideración de ellos y haciendo partícipe a los que leen el trabajo. Experiencia personal. Bueno, este trabajo representa 10 años de mi vida. 10 años desde el momento en que fui a la UNAM y les dije que quería presentar este proyecto, y en la Escuela de Historia me dijeron que estaba loca, que en México entrevistando Nicaragua, posguerra, que me fuera estudios latinoamericanos, que ahí sí aceptaban esos temas. Entonces, desde que me aceptaron en el doctorado hasta la publicación del libro. En estos 10 años, pues fue uno doctorante a una profesora en una universidad pública en provincia, es decir, mi vida está académica está prácticamente aquí. Un tema poco estudiado, y sobre todo la imagen negativa del Realme, que ahorita me gustaría ahondar en ella. Las consideraciones que tienen, ¿no? Bueno, diré que este tema ha sido ingrato en algunos sentidos, porque hay un silencio histórico sobre el proceso, ¿no? Como ya mencionaba, se habló mucho de ello durante la Revolución, pero Nicaragua desapareció de los titulares en la posguerra. Sin embargo, me pareció importante retomar estas experiencias, porque estamos hablando de un silencio de más de 22,000 hombres y mujeres que se levantaron nuevamente en armas exigiendo abrir cambios y cumplimiento de los acuerdos que firmó. El tema, incluso, tampoco tiene asidero demasiado en Nicaragua, pues a pesar de que hay una conciencia de que a los excombatientes no se les cumplió con lo acordado, no se considera la lucha de los recompas, de los recontras y de los remados como legítima. Y voy a explicar por qué. Una de mis fuentes es Tigre, un excomando que era guardaespaldas de un político liberal cuando hice esta investigación. Y él dice, cito: las personas que se fueron a la recontra no se fueron por amor a Nicaragua, se fueron por un segundo interés, por un bienestar personal, porque no les daban comida, que porque no les daban reales, que el comandante Palo, que el comandante Escoba. ¿Y comandantes de qué? Comandantes eran en la guerra, cuando chocábamos con el ejército, que nos tirábamos a matar. Después soldaditos de la resistencia, que no llegaron a ningún rango en la contra, salieron desmovilizados y luego ya eran comandantes de la recontra. Y cierro la cita. En Tigre convergen 4 actitudes muy comunes en Nicaragua. Por un lado, es la imagen negativa que se tiene de los rearmados. Segunda, la vulgarización de su lucha, es decir, luchar por libertad o por democracia es muy bien visto, pero luchar por un pedazo de tierra es mezquino incluso. 3, no se considera que efectivamente tuvieron combates con el ejército, con la policía y también con otros grupos armados.
Y por último, el cuarto es el desprecio a las bases campesinas que no tuvieron las mismas oportunidades en la desmovilización. El eje entonces del análisis del libro fue precisamente ese, que independientemente del signo político, la lucha por la tierra fue tanto el detonante del rearme como de la guerra contrarrevolucionaria en su vertiente campesina. ¿No? Esto que queda muy claro, porque pues, obviamente el directorio político tenía otros intereses, en la agenda de los indígenas era diferente, pero la vertiente campesina fue el acceso a la tierra y las políticas estatizantes. Evidentemente esta hipótesis tiene suficientes detractores, incluso entre los mismos excombatientes, que como ya dije, consideran que defender al país del imperialismo o del comunismo fue una lucha sagrada. El exigir tierras para su sobrevivencia ni siquiera era lógico. La posguerra efectivamente fue violenta. Eran hombres y mujeres en armas que las usaron para exigir el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización, cesantía y retiro. Para la desmovilización de la contra se hicieron muchas promesas. Así lo recuerda el negro y cito otra de mis fuentes. Yo venía de Honduras a Nicaragua. Cuando voy cruzando la frontera es cuando caigo en Mina. Yo me desmovilicé en Managua, en la oficina de García Boea, porque estaba herido. Me tomaron la foto, me dieron mi carnet de desmovilizado. En aquel entonces a los desmovilizados nos daban 10 o 15 pliegos de zinc y una piochita, un asadón, una pala, un molino. Entonces luego vino el real, porque el gobierno prometió y no cumplió. Así algunos obtuvieron beneficios, otros no. Siempre los grandes son los que lo logran, los que compran, los que al rato ya aparecen con sus buenos camionetones, con sus fincas, y los pobres, el comandito pelado como yo, siempre en la vida. Es así entonces que el gobierno de reconciliación de Violeta Barrios no creó programas reales y a largo plazo para la inserción de estos hombres y mujeres. El mayor peso en el caso de la contra se lo otorgó a la cooperación internacional, que como sabemos está sujeto a los vaivenes políticos del financiamiento. Había variedad en materia económica y social y tampoco teníamos sustento real y político para su implementación. En los hechos, a la contra se les entregaron un pantalón, una lámina de zinc, una despensa, $50, y esto último fue considerado como la vergonzosa venta del fusil. Fueron traicionados por doña Violeta, por el cardenal Obando y también por sus líderes. Y esto que digo de doña Violeta es un tema interesante, porque la mayoría de los excombatientes tienen una imagen bastante positiva de la señora, y el que alguien diga que no cumplió con lo acordado les provoca cierto resquemor. Sin embargo, en el proceso de rememoración se daban cuenta que efectivamente parte de la presión que ellos sentían también era doña Violeta, pero por esa imagen de la dama vestida de blanco, débil, de paz y demás, y que decía, no todos queremos la reconciliación, en un discurso de reconciliación, pues entonces el real era muy mal visto. Entonces, como para ir con este status quo de las identidades, pues manejaban de esa parte. En ese sentido, entonces, el gobierno fue negligente, otorgó amnistías, reestructuración de las Fuerzas Armadas, comisiones de reconciliación, pero fue incapaz de ofrecerles empleo, tierra, seguridad física o económica. Ante la falta de un programa de inserción temporalmente se dieron primero ocupaciones de tierra, del Estado y de las cooperativas. Para 1990, los desmovilizados de los dos bandos representaban una cifra similar a la de los empleos formales en Nicaragua. ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad de las personas que tenían, la totalidad de las personas que tenían que ingresar al mercado laboral representaban la misma cantidad de los que estaban empleados. Es decir, no había suficientes empleos para este tipo de personas. Se trataba entonces de una economía en crisis. Como sobrevivencia, entonces decidieron el rearme y llegaron, como ya dije, a ser 22,000 hombres, por lo menos en 95 grupos que pude registrar. Sin embargo, el gobierno prefirió minimizarlos ante la sociedad porque temió el impacto que tendría ante la opinión pública la existencia de fuerzas beligerantes armadas en el norte del país principalmente. Eran entonces la muestra palpable del fracaso del gobierno que había prometido paz y reconciliación y solo había dejado pobreza y polarización. La sociedad y los medios de comunicación, incluso hasta los investigadores sociales, aceptaron la delincuencia de los rearmados y las reivindicaciones monetarias de sus miembros, dejando de lado uno de los mayores problemas agrarios, sociales, económicos y militares de la posguerra. La omisión de este problema ha sido representado en este silencio histórico que existe todavía en su desarrollo. El rearme fue la respuesta que bandas de hombres y mujeres sin tierra dieron a una sociedad campesina con reivindicaciones agrarias.
Fueron muchas sus acciones y pocos sus logros. El movimiento fue desapareciendo poco a poco, los excombatientes regresaron a sus comunidades, en muchos sentidos derrotados, pero manteniendo sus reivindicaciones. Después empezaron a organizarse en grupos civiles y gremiales, reivindicando, al igual que en el rearme y en la guerra de los 80, el derecho a la tierra y esta como su forma productiva. Los excombatientes han luchado por insertarse económica y socialmente, y en todos los casos lo han logrado de mejor o peor manera gracias a las asociaciones que ellos mismos crearon durante los años siguientes a la desmovilización. La identidad organizativa de sus excombatientes tiene como base fundamental el origen campesino y el considerarse una especie de damnificados de la pobreza. Se perciben a sí mismos como hombres y mujeres valiosos a las que no se les ha dado el debido respeto que merecen, porque ellos mismos están en proceso de una construcción de un papel significativo en la sociedad. Así como ellos fueron combatientes en la guerra, algunos se llaman a sí mismos combatientes de la producción, aunque su inserción económica todavía sea un tema inconcluso en Nicaragua. En resumen, el campo nicaragüense ha sido el escenario constante de las luchas de los campesinos sin tierra. En la historia nicaragüense definitivamente se debe incluir el rearme de los excombatientes. Este libro entonces pretende abonar a la historia del campesinado nicaragüense, ese que ve a la guerra o al rearme como una forma de acceder a la tierra porque quieren seguir viviendo de ella. Y por último, nada más diré que este libro, las personas que se han tomado el tiempo de leerlo y que agradezco enormemente, han tenido, intentando sistematizar un poco, pues 4 lecturas. Primero se me acusó de ser una reivindicadora de la corte. Yo era así casi amiga de todos estos excomandantes cuando en algunos casos fue muy difícil el trabajo con ellos. Y sí, reivindico a la contra, pero a la contra campesina, no del directorio político, ¿no? Esa que andaba metidos en negocios de drogas, de tráfico de armas y demás, esa no la reivindico. Pero la del origen campesino sí, porque fueron los que combatieron en la guerra y fueron los que sufrieron las consecuencias de la posguerra, ¿no? Entonces, sí me parece que son hombres y mujeres valiosos que sí deben de salir de la oscuridad en la que están. La segunda, que también es parte del proceso, pero no es todo, es la historización de la contra. Por este ejercicio de entender a los contras, pues hice un proceso de organizaciones, de tiempos, de esfuerzos y de inclusión, es decir, por qué estos hombres habían ingresado a la contra. Entonces, en ese sentido, pues, el capítulo 1 y parte del capítulo 2 sí puede ser una historización de la contra. La tercera lectura es que yo reivindico el rearme y sus métodos violentos. Me gustan esas de que se tomaban a votar, ¿no? De que secuestraban a la comisión negociadora y ese tipo de cosas, ¿no? Muy violentos estos hombres. Entonces, mejor hay que borrarlos de la historia. Y bueno, me parece que fue la forma en que encontraron para luchar, ¿no? Es decir, no les podemos pedir que establecieran métodos pacíficos de negociación cuando ni siquiera había institucionalidad en esos momentos en Nicaragua. Entonces, era parte de un pasado y sí, efectivamente, algunos los consideraron como resabios de la guerra, pero bueno, era la manera que tenían de luchar. Entonces, yo no reivindico el rearme, pero sí entiendo las causas del rearme. Y por último, que es el que me gustaría que quedara como el más importante, es el historizar la posguerra, ¿no? ¿Cómo se ha entendido la posguerra? ¿Quiénes fueron los que llevaron la carga de esta posguerra? Si de verdad fue tan reconciliador el gobierno de doña Violeta, cuáles fueron las cosas que hizo Arnoldo Alemán, cómo estableció estos grupos, justo para hacer un balance de los excombatientes, porque me parece que son los que deben de estar en el centro del análisis, y sobre todo estos excombatientes que reivindican su origen campesino, porque pues, es el que quieren seguir y retomar estas luchas por la guerra por la tierra de Nicaragua como parte de un proceso que está inconcluso, es decir, no es menor el asunto de que los tomatierras ahora sean tan comunes después del 19 de abril, ¿no? Es un problema irresuelto desde esa época. Y bueno, con eso termino para que queden con eso. Buenas noches, agradezco mucho la invitación. Es un gusto para mí comentar el libro de Verónica. Desde hace algún tiempo lo conozco, lo he leído, me ha ayudado mucho en algunos trabajos. Bueno,
Santos Lira tenía 11 años cuando el Ejército Popular Sandinista llegó a su zona y se hizo soldado. Para él, la guerra comenzó en 1980, cuando vivía en una finca llamada El Panamá, en San José de Cumapa, el municipio más alto de las Segovias, zona fronteriza con Honduras. 7 años después, al cumplir los 18, dejó las armas al quedar herido en un combate. Una granada detonó cerca y perdió un ojo. Se convirtió en uno de los 12.000 lisiados de guerra. En 1986, Nicaragua tenía 3 millones de habitantes y se estima que 3 de cada 10 hombres estaban alzados en armas como combatientes contras o soldados sandinistas, es decir, más de 40.000 adolescentes y jóvenes solo en 1986. Presumo que, como Santos Lira, esos hombres tendrían entre 17 y 30 años, y llamarles hombres a los soldados del servicio militar patriótico me resulta una concesión, en tanto que muchos de ellos ni siquiera cumplían la mayoría de edad al ser reclutados. Del lado de la contra, la situación no variaba mucho. Sabemos por los datos de la CIAP-OEA que, al momento de su desmovilización en 1990, el 72% de los integrantes de la contrarrevolución eran campesinos y poco más de la mitad, 60%, era menor de 25 años de edad. En 1990, Violeta Barrios llegó al poder gracias a los acuerdos de Esquipula que posibilitaron las elecciones. Durante el gobierno de la presidenta Barrios, Nicaragua alcanzó la pacificación. Alrededor de 90.000 soldados se desmovilizaron. A esas alturas, Santos Lira tenía 21 y al volver a la vida civil, el gobierno decidió que tanto él como los otros desmovilizados deberían de regresar al campo a, comillas, recampesinarse. Según el discurso gubernamental, las personas desmovilizadas regresarían al campo por medio de 3 figuras. Cito el libro de Verónica, en la página 15, donde describe esta figura. 1, como pequeños productores, para ello el gobierno otorgaría la tierra en propiedad individual. 2, como integrantes de la figura productiva denominada polo de desarrollo. O bien, 3, como empleados de las múltiples empresas agrarias, industriales y de servicios que instalarían en Nicaragua, apoyadas por las políticas privatizadoras de la presidenta Barrios. En los hechos, la ausencia de políticas reales y de recursos para lograr su inserción productiva, el grave problema de la tenencia de la tierra, el fracaso de los polos de desarrollo y la mínima reactivación de la economía durante la posguerra provocaron un nuevo conflicto agrario. Lira vive en una finca abandonada que heredó de su familia, en un ranchito con paredes forradas de plástico. Ahora está ciego de ambos ojos. No tiene pensión ni seguro médico. Lo que le dio el plan de retiro se fue rápidamente en los meses posteriores a su desmovilización. Lira es ahora un pequeño agricultor que vive olvidado en una zona también olvidada del país. La historia de Santos Lira resulta apropiada para preguntarnos en qué se convirtieron o en qué se convierten los soldados desmovilizados una vez que las guerras terminan. Sin duda, Verónica Rueda nos conduce a diversas respuestas a través de un estudio acucioso en sus fuentes, certero en sus argumentos y conocedor de la historia reciente de Nicaragua y Centroamérica. En adelante, comparto 2 reflexiones derivadas de mi lectura del libro Recompa, Recontra, Roberto Libre Armados, Posguerra y Conflicto por la Tierra en Nicaragua 1990-2008, pero particularmente reflexiono del alcance que la historia oral tiene en su trabajo. Verónica Rueda nos muestra en este libro que, como enseña Alfredo Molano, el camino para comprender no es estudiar a la gente, sino escucharla. Su trabajo es el resultado de más de 10 años de investigación y, sobre todo, de un profuso trabajo de campo que condujo a la realización de 52 entrevistas a contras, excontras, sandinistas y exsandinistas. En su investigación, las experiencias y recuerdos de los combatientes sirven como fuentes orales
para profundizar en el análisis de las causas objetivas del rearme y en las principales acciones armadas de los excombatientes, con el énfasis puesto en los constantes conflictos rurales por la tenencia de la tierra en Nicaragua. Me quiero detener un momento para decir que el estudio de Verónica no ignora ni invisibiliza la participación del gobierno estadounidense en la guerra de Centroamérica ni en el conflicto en Nicaragua durante los 80. Esa debe ser otra lectura que se hace del libro, que ignora esa parte de la historia, pero no es así. Vamos a recordar que el gobierno estadounidense financió una guerra de agresión que dejó más de 57.000 víctimas directas, que de ellas 29.000 fueron contabilizadas como personas muertas, que igualmente promovió un bloqueo económico que hizo muy difícil la vida de Nicaragua durante prácticamente toda la década, pero el imperialismo yanqui no es explicación suficiente para entender las contradicciones que condujeron a una guerra civil de casi una década. Es una lectura que pienso que compartimos. Y pienso que el libro de Verónica es un libro valiente. Es un libro valiente porque se atreve a explorar esas contradicciones que condujeron a esa guerra civil. Y es valiente también porque ella se atreve a escuchar la voz contra. Y con ello rompe un mandato de silencio que se impone sobre los actores que intervienen en el conflicto. Ella pone en cuestión la lectura del conflicto que lo reduce a victimarios. Y también me parece valiente, aunque esto no va a ser muy delicado de decir hacia tus colaboradores, entrarle a un tema como este y a entrevistar a los movilizados de los dos ejércitos que llevan unas cuantas cruces y en algunos casos un cementerio completo a sus espaldas no es fácil. A partir de las narrativas de sus entrevistados, la autora reconstruyó los argumentos de los desmovilizados, sus ideologías, sus demandas, las movilizaciones de intereses y con ellos y un poderoso archivo hemerográfico que ella acaba de describir, fue tejiendo la crónica de la posguerra desde una voz que, como ya dije, usualmente no es tomada en cuenta. Que estas voces no sean escuchadas, como sabemos, obedece en parte a que la mayoría de las lecturas desde distintas disciplinas han privilegiado el estudio de actores políticos, élites e instituciones, y no la de aquellos que participan como soldados o colaboradores de la guerra. Rueda nos muestra en los dos primeros capítulos la urgencia de disponer nuestra escucha a esas narrativas que por mucho tiempo fueron representadas por el discurso oficial sandinista, como en el caso de los contras, un enemigo que venía de afuera, que era extranjero, vendido, que servía a los intereses del imperialismo yanqui y que engañaba a campesinos incautos que le ayudaban. Esa lectura nunca ha reconocido, por ejemplo, que el grueso de la tropa contra era campesina y tampoco ha reconocido que no fue capaz de escuchar las demandas campesinas y su rebelión ante la imposición de políticas agrarias que los desfavorecía. Así, negaron a ese sujeto su capacidad de agencia, su sabiduría y su libertad. Verónica escuchó, y gracias a su libro nosotros también escuchamos esas voces, esas memorias de los campesinos y campesinas que tomaron las armas como una resistencia a una reforma agraria que consideraron desfavorable. Ella también complejiza las tensiones que desembocaron en un conflicto armado entre sandinistas y contras. El libro de Verónica deja en claro en sus primeros capítulos que no podemos hablar de la contra como una identidad, sino más bien como un conjunto de identidades. Y es en ella, en la primera persona, que yo leo y propone una tipología de la contra a partir de los sectores e intereses que confluyeron en lo que nombra como sus cuatro vertientes, que fueron provenientes de la Guardia Nacional y sectores de la burguesía, la de la disidencia sandinista, la vertiente indígena y la de origen campesino, que es principalmente la que ella aborda en su libro, en parte de los autores, digamos, que analizan su libro.
La segunda reflexión a la que me lleva el libro de Verónica está relacionado con el estudio de la violencia y esa tendencia de leer Centroamérica como una región en la que prevalece la violencia. Yo no digo que esto no sea cierto, pero sin embargo, esa violencia usualmente es descrita como una irrupción, como un momento de irracionalidad. Y esta perspectiva es problemática, porque como bien advierte Statis Calibas en su libro La lógica de la violencia en la guerra civil, retomando a Hannah Arendt, la violencia es un fenómeno por derecho propio, la violencia no es un resultado. Para abordar la violencia, Calibas propone pensarla como un proceso y poner atención en el análisis a quienes intervienen en ella, sus causas y dinámicas. Sin duda, es lo que hace Verónica Rueda y celebro ese acierto de su trabajo. Su libro es una muestra del potencial del análisis de los participantes. Si no es desde ahí, desde y sobre ellos y ellas, cómo entender que antiguos enemigos, hombres y mujeres enfrentados a muerte en la década anterior, lograran ponerse de acuerdo en sus demandas y decidieran rearmarse como revueltos. Verónica Rueda se mueve en la zona de grises. Su análisis nos ayuda a entender la guerra desde su complejidad. Es ahí, en la zona gris, donde aparecen las ambigüedades, estas que son como las articulaciones y redes que se tejen entre antiguos enemigos, contras y sandinistas, que se convierten en recontras y recompas, revueltos y enrearmados todos. Quiero destacar un apunte de la autora cuando habla del proceso que conllevó, cito, sacar a los combatientes del estrato delincuencial que se les había asignado, presumo que principalmente en el discurso oficial de la administración Barrios y luego en los medios de comunicación, para ubicarlos en el terreno de los principales problemas campesinos del país y trasladar su estudio a un plano académico con fuentes documentales, escritas y orales. El resultado es un libro que nos cuenta cómo, después de entregar las armas, los combatientes se enfrentaron a múltiples conflictos: el regreso a la vida civil tras una década de guerra, integrarse al mundo laboral sin capacitación previa, reconciliarse con el bando opuesto, aceptar promesas gubernamentales de regresarlos al campo como pequeños productores no fueron cumplidas, y retomar las armas como su forma de reivindicación de su derecho a la tierra. Como uno de sus entrevistados advierte, la administración Barrios los dejó desarropados. Cito, hay compañeros que quedaron totalmente desarropados y en condiciones difíciles. Incluso aquellas gallardías pasado, hoy agachan la cabeza. Es la presión que da la extrema pobreza, la miseria que hace que dobleguen su dignidad. La dignidad es lo único que nos queda y hay que mantenerla. Esto lo dijo Raúl Arias. Algunos de los desmovilizados se preguntan en la posguerra, cito, si es mejor la guerra que la pobreza. Esto lo dijo Roberto, el combatiente de la Resistencia Nacional. No es extraño desde ahí dar la razón a aquel funcionario de un organismo internacional que en el proceso de movilización allá en los años 90 dijo: si los problemas sobre la tenencia de la tierra se hubieran resuelto, habría paz en el campo. ¿Cuánta razón sigue guardando? Gracias. Gracias, Irene, gracias, Verónica. Vamos a abrir entonces un intercambio con el público. Tenemos 4. Va a empezar sin duda. Bueno, ahí. Es que quiero primero. El micrófono. Muchas gracias por las conferencias. Una pregunta muy sencilla, 2 preguntas. ¿Cuántos de estos campesinos se vieron forzados a la migración, o sea, a Costa Rica o cualquier otro país, y si la migración o migrantes lograron mantener sus lazos a la tierra, mandar remesas, qué sé yo?
Verónica, una pregunta sobre los recompas. ¿Usted estudia a recompas, por ejemplo, los que estuvieron más vinculados con el frente, tipo el Frente Unión Andrés Castro, o aquellos que se denominaban los grupos punitivos de izquierda? ¿Y qué le decían? Pues porque siempre me pareció algo mítico, porque yo soy de Ocotal y crecí viendo las tintas pues, del Frente Unión Andrés Castro y de todos esos grupos punitivos de izquierda. La segunda pregunta es si cree usted que la contra ha salido de la oscuridad o está saliendo de la oscuridad. Mi perspectiva es que probablemente sí, por la experiencia de mi tío, porque mis tíos son un híbrido. Ellos fueron de las milicias populares antisandinistas, de los milpas, pero son de origen campesino. Entonces ellos son contras de la disidencia sandinista, pero fueron un sandinismo anómalo en los 70, porque eran campesinos que apoyaron a la guerrilla. Mi abuelo fue colaborador histórico, pero al inicio se vincula por lo que hoy día es una especie de etos liberales, es decir, no quería que lo controlaran, que lo dominaran. Entonces mi tío, a partir del 19 de abril, está feliz con la familia. Pues mi familia es una familia de mujeres, en la que 6 mujeres eran milicianas sandinistas y todo lo que sea, y los 3 hombres eran contras. Pero ahora están felices porque toda la familia se volvió contra Daniel Ortega. Entonces, pueden conversar, pues. Entonces, no sé si usted cree que el 19 de abril sacó de la oscuridad a esos contras que ahora en las familias se fueron divididas en 80 y que otra vez están divididas, pues, por lo menos han sacado un poco la cabeza. Y solo otra anécdota, yo era vecino del Polo de Desarrollo Total. Entonces, todo lo que me hizo mucho insight. Perdón por saltarme, pero estoy a este lado con el micrófono. Tengo 2 preguntas. La primera pregunta es, algunas veces en los medios de comunicación que intentan presentar una imagen muy negativa, o que intentaban presentar una imagen negativa de la contra, los presentaban como sujetos casi infantes, en el sentido de que como que no tenían una ideología política. Me gustaría saber qué pudo usted encontrar en el plano ideológico de ellos. La segunda pregunta que me gustaría hacerle es el tema de las relaciones familiares y la socialización política en la familia. Quisiera saber si usted pudo detectar cómo en el interior de la familia, en el seno familiar, estos excombatientes o esas heridas físicas también se transmitieron en la familia y causaron duelos familiares que no pudieron ser sanados, y cómo, porque eso también podría estar afectando de alguna manera la cultura política de nuestro país. Yo, Verónica, quiero agradecerte porque este libro es parte de lo que hemos venido viendo, la juventud bueno, quienes se levantaron después del 18 de abril, quienes ya teníamos tiempo antes hablando de cómo la historia de esta revolución estaba sesgada en Nicaragua, o sea, conocíamos la versión de Ortega y sandinistas no contra o no contrarrevolucionarios, y hace mucha falta sacar de la oscuridad a toda esta gente que fue somocista. Yo, por ejemplo, vengo de un par de padres sandinistas orteguistas, mi mamá y mi papá, pero mis abuelos eran somocistas. Y entonces están dos partes de cómo afecta eso las relaciones familiares. Mi mamá sabe que mi abuelita fue muy dañina con ella, porque al ver que era sandinista fue bastante mala. Pero entonces ella trata de no ser así conmigo y mis 4 hermanos que convivimos pues con ellos. Pero mi papá odia esa parte de su historia, o sea, odia que mi abuelito y
mi abuelita fueron dictadores con él porque era pro Ortega o pro Sandino, y es bastante difícil lidiar con esa situación. Pero además, cuando vos intentas recabar, y por ejemplo, mi papá, que es mayor, tiene 76 años, le preguntábamos la historia de lo que fue en los 80 la contrarrevolución y la muy nombrada Navidad Roja, que todavía sigue siendo incierto para todo el mundo en Nicaragua y más para la gente de mi generación, que es de los 90 para acá. Él solo decía, es que los niñitos eran bien malditos y tuvimos que desaparecerlos por malditos. Y entonces le preguntaba, ¿pero por qué eran malditos? No, porque no querían a Daniel, porque sacó a Somoza, porque no sé qué. Pero entonces te vas y te preguntas, ¿Daniel sacó a Somoza en realidad? Y todo eso. Y este libro viene a ser como, lo veo como un principio de recabar o de sacar del polvo este montón de historias de gente que no era tan orteguista, que estaba dentro del sandinismo y que no murió además, porque muchos se encargaron en aquel entonces haber sido sandinista y decir no me parece lo que está haciendo Ortega, era alta traición, y a muchas personas ejecutaron por eso, y quienes sobrevivieron se exiliaron y todo lo demás, pero no se siguen escuchando, o las memorias que estas personas han escrito no han sido leídas por quienes deberían y quienes deberíamos hoy, para ver que esta revolución no termine en lo mismo que terminó aquella. Sobre otra parte, me parece que para este tiempo necesitamos como revisar cuál es el concepto de revolución en un país como Nicaragua. Porque al ver esta historia cercana de los 70 para acá, 40 años después, están pasando cosas muy parecidas. Lo dijeron las compañeras y el compañero de la ponencia anterior, de cómo se sigue viendo misoginia, machismo y LGBT-fobia dentro del movimiento azul y blanco de hoy en día, y en realidad queremos revolucionar una sociedad entera, o vamos a dejar la revolución en sacar al dictador y poner a otro. Entonces esa es una pregunta que yo me he estado haciendo desde hace bastante tiempo. Bueno, yo quisiera un comentario sobre lo siguiente, porque en esta conspiración del silencio, no solo el gobierno de doña Violeta, ¿verdad?, también desde el sandinismo, pero también del mismo directorio de la Contra, ¿verdad?, porque ni los Jaime Morales, ni los Alfredo César, ni los Azucena Ferrey, etcétera, jamás reivindicaron esta realidad. Entonces, el tema del papel de las élites en esta conspiración del silencio. Lo segundo, una conspiración del silencio que también tiene que ver con los dos libros de ustedes, que han sido irreverentes, ¿verdad? El libro de Irene también, que han sido valientes, pero que todavía, a pesar de su riqueza y de su potencia, todavía no han sido tema de debate en el país. Entonces lo segundo es cómo romper, porque ustedes en sus libros dan esos elementos, esta conspiración del silencio, que está relacionada, por lo menos desde mi punto de vista, con el presente y con el futuro. Mientras nosotros no podamos dilucidar ese pasado, no hay manera de construir ningún futuro, por muchos sueños que uno tenga. Y ese es el tercer comentario que les pediría. ¿Cómo enlazan los hallazgos de ustedes con el presente y cómo encuentran esos hallazgos como articuladores de una propuesta y una acción para construir país hacia el futuro? Yo tengo una pregunta corta, lo quiero relacionar con el comentario del señor, y es que en la tarde he estado oyendo en la voz de los participantes, sobre todo los jóvenes, temas sobre resarcimiento, sanación, rescate de la memoria. De hecho, tú hablaste sobre justicia transicional, ¿no?
Entonces, todos estos temas tocan de lleno a lo que trata esta mesa, que es hablar de la historia y hablar del daño social de la violencia política en Nicaragua. De qué manera estos discursos de justicia transicional van a tomar lugar, o si acaso van a tomar lugar en Nicaragua, y ponerlo en perspectiva o hacerse preguntas por qué en Nicaragua no ha sucedido eso, contrario a, por ejemplo, Guatemala o Colombia, donde se han implementado mecanismos de diálogo, de encuentro, de resarcimiento del daño colectivo a través de leyes, de procedimientos, pero a través también de procesos dialógicos, comunitarios, como en este espacio, pues. Entonces, yo dejaría la pregunta. Buenas noches. Bueno, un pequeño comentario y una pregunta. El comentario es que efectivamente sobre la posguerra hay poco análisis, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención encontrar este título, porque este periodo de Nicaragua nunca no se venció, se ocultó, no se analizó, y me parece que es muy oportuno. Entonces la pregunta viene, le comentaba antes de iniciar la presentación de su libro, doña Verónica, la participación de las mujeres, ¿verdad? La pregunta, porque es recontra, revueltos y rearmados, pero hubo una de las tantas, después de los revueltos viene un grupo de mujeres que tomó total también, entonces, y fueron muy importantes, igual que los anteriores, que no estaban mezclados con los hombres, sino que era la participación femenina, que también fueron rearmadas, fueron también reintegradas, ¿verdad? O sea, fueron desarmadas, porque participaron en la guerra igual que los hombres. Entonces, la pregunta va en el sentido si efectivamente están en estado de vivir. Muchas gracias. Vamos a cortar aquí la primera ronda, si nos da tiempo, retomamos. Y vamos a darle la palabra a Verónica, unos 10 minutos y otro tanto ahí. Bueno, sobre algunas preguntas voy a intentar contar algunas, ¿no? Sobre la presencia de algunos hechos específicos de algunos grupos. Efectivamente sí tenía que retomar el caso del Frente Unido Andrés Castro, que después del análisis me parece que es el único que tenía una ideología más allá de una reivindicación de la tierra. Es decir, el FUAC sí tenía un programa, y era un programa de verdad revolucionario. Es decir, nunca pude encontrar, digamos, el documento de todas las reivindicaciones del FUAC, pero por medio de las entrevistas y sobre todo los desplegados que lanzaban en las montañas y que la gente retomaba y que luego aparecen en los periódicos, es que se puede ver que de verdad era un grupo muy inteligente, muy bien formado, pero que fue el que peor les fue, en el sentido de que dicen en Nicaragua que no hay peor cuña que la que nace del mismo palo. Entonces fueron los que empezaron a descabezar con una fuerza impresionante y quedaron únicamente los mandos medios que terminaron haciendo acciones delictivas. También está el Frente Punitivo de Izquierda, porque eso sí era como más violentito, digamos, desde todos los que eran los que eran, digamos, de una izquierda demasiado sendero luminoso, no sé cómo decirlo, están presentes. Por supuesto que está el Frente Norte, Nora Astorga. Nada más que debo decir que en el caso del Frente, en el momento en el que yo tenía que entregar mi tesis, tenía muy poca información, entonces está mencionado. Sin embargo, yo he ido trabajando con el Frente Norte y espero que el próximo año ya por fin salga ese artículo, porque tenía demasiadas lagunas en las fuentes y no podía organizar, por ejemplo, el discurso de las normas. Y si no tenía el discurso, como que poner nada más los hechos aislados de las tomas de Ocotal no tenía mucho sentido. Entonces sí he estado trabajando al respecto. Por supuesto que están las milpas, ¿no? Las milpas disidentes, están los chilotes, ¿no? Están los del sur, ¿no? Los movilizados del Frente Sur.
de una u otra manera, es decir, son 95 grupos que de una u otra forma quedaron asentados. Hay unos donde hay mucho mayor información, entonces, por ejemplo, pues de Memín, no, pues en Memín encontré 4 notas de prensa o 5 nada más, pero de Douglas encontré un poco más, entonces hay como un poco este proceso de ir armando el rompecabezas, donde evidentemente hay un montón de piezas que no encontré y que no sé si voy a encontrar, pero por lo menos está el nombre para que no quede en el olvido, y la mayoría sí tenían las mismas, el mismo tipo de reivindicaciones, aunque debo decir que la mayoría eran muy a corto plazo. Es decir, tomaban las armas y pedían la tierra, no les daban la tierra, bueno, entonces daban el solar. Les daban el solar, pero no tenían el material para la construcción, entonces volvían algunos a rearmarse pidiendo el material para la construcción. Y otros sí tenían una agenda mucho más elaborada, como era el FUAC o incluso el Frente Norte 380, ¿no? Incluso secuestraron a una comisión que iba a negociar su desmovilización y que hasta hace algunos años tenían una cooperativa equilalí bastante exitosa, ¿no? Entonces, hay muchos casos en que se puede considerar cierto éxito y otros que fueron mucho menos exitosos. Si han salido de la oscuridad los contras, yo espero que también ellos hagan un ejercicio de salir, ¿no? Porque una de las críticas que se me hacía es como una mujer mexicana viene a decir lo que fue la contra de los nicaragüenses, ¿no? Y tiene todos los derechos de los nicaragüenses, un mundo de metiche haciendo lo que le interesa. Pero no he visto demasiados nicaragüenses intentando retomar el tema. Y lo comentaba con varios amigos, pero es que tú tuviste una ventaja. Uno, ser mujer, y la verdad sí fue una gran, digamos, tuve la suerte de ser mujer y poder hacer las entrevistas, porque yo hacía caritas así, linda, de no entiendo nada, y les sacaba todas las otras, ¿no? A los que eran así durísimos, que tenían unas experiencias, y como dices, a ver, varios muertitos atrás, con la cara de niñita linda, salía re bien. Y la otra, las mujeres podemos generar mayor empatía, entonces ellos sí sentían que podían decir ciertas cosas. También hubo casos trágicos sobre estos duelos no resueltos, en el sentido de que recuerdo estaba platicando con una mujer, me estaba contando su experiencia y de repente me dice, espérame tantito, ¿le puedo hablar a mis hijos? Yo, sí, es que quiero que escuchen esto porque no lo voy a repetir. Entonces ella en la entrevista me está diciendo cómo fue secuestrado por la contra, y cómo fue su primer combate, y cómo quedó herida, y cómo perdió al bebé, ¿no? Entonces, sí, efectivamente ha habido una ausencia de comunicación entre las experiencias de cualquiera de los dos bandos y los hijos. Recuerdo, usé una presentación en la Universidad del Redentor y nomás que siempre se me olvida el nombre, la única, y llegaban los chicos y me decían, es que mi papá también anduvo ahí, y mi mamá anduvo ahí, pero nunca te ha dicho absolutamente nada. Yo les dije, es que a lo mejor no has hecho las preguntas correctas. ¿No? Si llegas así de, ¿y qué hiciste? ¿Cómo te fue? No, como que hay que tener sensibilidad porque fueron situaciones muy, muy difíciles. Entonces, sí vi, por ejemplo, que fue relativamente fácil por el contexto histórico. Este trabajo no lo podría hacer ahorita definitivamente, ¿no? Está muy polarizado, intenté hacer entrevistas, pero inmediatamente llegaban a 2019 sin hacer como todo ese paso. Entonces, sí, insisto, que es un proceso que todavía está en la memoria y que sí necesita ser trabajado desde todos los ángulos, no solo de salud mental, sino también de reconciliación. Y en ese sentido, pues no hubo comisiones de justicia y se creyó que la reconciliación era el olvido, ¿no? Si queremos reconciliarnos hay que darle vuelta a la página. Aquí no pasó nada, aquí no hubo vencedores, no hubo perdedores, estamos todos somos muy demócratas, nos va a ayudar la cooperación internacional, creyendo que la democracia iba a solucionar el pasado. Y los hechos actuales demuestran que la democracia tampoco ha funcionado, ¿no? Entonces, lo electoral tampoco fue todo, ¿no? Porque pareciera que una vez con el cambio de gobierno, pues ya todo se soluciona y efectivamente estos duelos siguen presentes. También debo decir que el género no estaba incluido en mi investigación y es una de las cosas que me han indicado. Efectivamente, no hay género como tal, aunque sí incluí mujeres. Pero bueno, era joven, todavía el género no estaba tan desarrollado, por lo menos en mis espacios de convivencia. ¿Tenían ideología o no tenían ideología? Creo que el reducir, el regarme a cuestiones ideológicas terminan quitándonos el foco de lo verdaderamente importante. Creo que ahí el centro son las reivindicaciones campesinas.
porque puede ser de izquierda o de derecha, sandinistas o contras, al final de cuentas en las movilizaciones fue igual de mal. A los dos se quedaron sin tierra, los demás no tuvieron inserción civil, entonces justo los revueltos demuestran eso, que lo ideológico al final de cuentas no solucionó los problemas en el campo, sino solo polarizó a estos sectores de la sociedad que terminaron retomando las armas y que siguen en pie de guerra porque el problema campesino no se ha resuelto. Sobre la dirección política de la resistencia nicaragüense y su conspiración de silencio, claro que hay una conspiración porque salen muy mal parados. Es decir, hasta la fecha yo sigo diciendo, eso es políticamente incorrecta, son impresentables. O sea, son unos cínicos al decir las cosas que dicen cuando uno sabe lo que ganaron, cuando uno sabe cómo desviaron el dinero, cuando uno sabe que tienen una historia muy turbia atrás y de repente quieren salir como a la libre y demás, por eso se esconden mucho. Todos sabemos algunos nombrecitos por ahí, ¿no? ¿Estás hablando de la contra o de los De la contra, el directorio político de la contra, ¿no? Que sí recibieron sueldos millonarios. ¿No? El caso específico de yo siempre creí que era un mito la existencia de una revista que se llama Comandos. Se publicaron cinco ejemplares, en la Universidad de Texas hay 3, y la publicación de 100 números costaba $25,000. Ahí se van muchos recursos de la contra, mientras los excombatientes tenían problemas en el día a día de que se les acababan los pertrechos. Sí, efectivamente hay poco debate sobre el tema. Espero que en esta situación tan terrible el debate sea también por ese pasado no resuelto. ¿Y qué hallazgos encuentro del pasado y del presente? Pues que la élite siempre negocia desde arriba y los que están abajo son los que llevan la peor parte y son los que salen muertos, heridos, desaparecidos y siguen estando pobres mientras las élites se siguen acomodando. Entonces eso sería como ciertos hallazgos y creo que con eso terminaré. Yo no comparto mucho la idea de que no ha habido debate. Creo que quizás debate en los medios de comunicación y un debate así muy público, quizás no, pero yo pienso que los jóvenes han debatido bastante sobre los resultados de la investigación de Verónica y un poco, digamos, también sobre mi libro. Una de las cosas que a mí me alegró un montón es saber que el libro fue escaneado y que circula pirata en eso es un eslogan. Sí, sí, que se comparte, ¿verdad? Y creo que eso hace parte, digamos, de un debate más en chiquito, en algunos círculos de estudio, es, digamos, no como idealmente, digamos, quizá debería ser, pero hay algún nivel de debate. Yo, digamos, como investigadora, prefiero ese tipo de debate y prefiero, digamos, ser leída por los jóvenes y compartir mi investigación con ellos que ir a un programa de televisión que probablemente no te van a dejar hablar tanto o hablar que dirige el programa, etcétera. No sé, tengo ahí mi reserva. Y por otro lado, sí, bueno, las élites tienen su discurso y no les conviene, digamos, que las bases de los soldados sean muy conocidas porque no les va bien. A pesar de eso, creo que hay que leer esos libros. Y para mí el libro de Morales Carazo, que es un personaje de la política nacional bastante complejo, es muy interesante el libro que él escribió y tiene información muy interesante. Y más interesante que sus libros son los diarios que él escribió en el momento de las negociaciones en San Juan. Una de las cosas que él dice es que él añora tener un negociador como Humberto Ortega, que ellos como contra habían llegado completamente perdidos a San Juan. O sea, que el equipo negociador, digamos, del gobierno sandinista versus el equipo negociador de la contra estaban en desnivel completamente. Y es curioso también, y creo que es importante ver qué fue lo que se negoció y cómo se negoció, y no solamente en los acuerdos de San Juan, sino todo lo que tuvo que ver con el
Pula, luego en el momento, digamos, en los 90, etcétera. Como ninguno de estos temas, digamos, sobre búsqueda de justicia, saber la verdad, definir qué cosa es reconciliarse, cómo se van a reconciliar, ni siquiera creo que hubo financiamiento para trabajar en aras de eso. Y por otro trabajo que estoy haciendo, el otro día llegó a mis manos un documento negociador del M19 en los inicios de los años 80, y el M19 en sus conversaciones de paz ya tenía todas esas demandas, digamos, de cómo reinsertarse, cómo dialogar, etc. O sea, no son temas tan de ahorita, ¿verdad? Ni de las negociaciones de los acuerdos de paz de Colombia, que lo tienen, que lo acompañan un montón de organizaciones que llevan años trabajando, digamos, en esa. Entonces creo también que en ello hay un trabajo de las sociedades, ¿verdad? En demandar y exigir ese tipo de procesos también. Eso. Tenemos unos minutos más. En base a la investigación. Es que habíamos orden antes también. Gracias, Irene, por tan acertado libro y enhorabuena. Me parece que tu libro viene y en buen sentido lo digo, a sumar un leño más a la hoguera en Nicaragua, porque hay un montón de temas que evidentemente o de manera intencionada no se han querido hablar. Y tu libro y los comentarios de Irene me dan una mezcla de emociones, porque esto me traslada a mi construcción como un joven de 27 años, al recordar todos esos relatos de mis padres que se conocieron en la Revolución, que mis nombres de Carlos también vienen de la Revolución, y cuando yo les un tema, porque era una cosa de todos los domingos, los 4 hermanos, escuchar todas las vivencias de ellos en la Revolución, y llegamos al tema de los contra y recontra. O sea, ¿por qué no hablar de ese tema en Nicaragua? Y la respuesta es ese es un tema prohibido, y cosa bien rara, porque desde niños nos hablaron de toda la Revolución, o la versión que querían que conociéramos de la Revolución. Nos decían, es que abrir ese tema es abrir heridas en Nicaragua, y eso puede afectar la página que ya vivimos. O sea, nos construyeron a los jóvenes que vivíamos en una paz, bajo unas bases totalmente débiles que un año después, o un año y medio después, ha demostrado que fue cualquier cosa menos un verdadero proceso de paz, un verdadero proceso de reflexión y un verdadero proceso de memoria. También me sigue moviendo sentimientos y recuerdos, porque con la cooperación internacional llegué a trabajar con jóvenes mayarna en la reserva de Bozaguá, sobre el río Bocay, fronterizo con Honduras. El proyecto era inicialmente de conservación ambiental de parte de los jóvenes indígenas mayarna, pero fue inevitable encontrarme con este conflicto de tierra, que era en cierta parte una reivindicación de los campesinos rearmados, revueltos, recompas, porque ahí me encontré una mezcla en la mitad de la nada, una mezcla interesante de militantes actuales orteguistas junto con liberales, una disputa abierta con indígenas. Y evidentemente fue como algo que cargábamos con todo el proyecto, los 2 años que estuve viviendo ahí, en la selva, de este conflicto de tierra, pero en otra dimensión, ¿no? Es decir, cómo toda esta gente que había estado armada o fue contra o recompa, tenía una batalla frontal y abierta como indígenas, ahora por territorio que según la legislación nicaragüense no tiene precio, es de la cosmovisión indígena, y que los ha llevado a enfrentamientos violentos con muertos, con secuestros, es decir, vivir un proceso de campesinos con indígenas ya no se van y quedé encerrado en una comunidad indígena, y eso nunca lo se hablaba en Nicaragua. O sea, veníamos en un punto interesante en la mesa del debate, y eso también y su mención la pregunta, ¿qué te dicen los indígenas a los que lograste entrevistar sobre su visión de todo este proceso o sus relaciones con
los campesinos que ya sabemos que hay un reclamo de tierra todavía, antes de la crisis, teníamos al movimiento campesino anticanal reclamando por sus tierras, y mucha de esa gente, el movimiento campesino, viene también de esta experiencia de ser recontra, rearmado, ¿qué dicen los indígenas? Sobre todo, voltear a ver ese conflicto que en Nicaragua intencionalmente ha sido tapado de esta disputa entre campesinos e indígenas por tierra, y que Honduras ya reconoció hace un año que tenía un montón de indígenas nicaragüenses refugiados en el sector de la Mosquitia porque eran desalojados violentamente por los colonos, como le llaman los indígenas, incluso eran cazados como animales. Sí, buenas noches. Mi pregunta está vinculada a la pregunta del en base a la investigación que viene desde los 80, pasando por el neoliberalismo, bueno, no sé hasta dónde abarca la investigación, pero si habrá alguna manera de percibir cuál es la tendencia actual del campesinado, tomando en cuenta que ahorita, el 19 de julio, hubo bastante gente en la plaza, o sea, la plaza se llenó de una manera inesperada. O sea, todos los medios de comunicación estaban atentos a ese evento porque era como una medición de fuerza para ver la capacidad del presidente o el dictador de la recepción de campesinados, o sea, la recepción de gente hacia ese evento, y se dice que mucha gente venía de las zonas rurales. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Pues si de alguna manera se puede haber proyectado en base a la investigación, ¿qué piensa en la actualidad el campesinado de los acontecimientos políticos? Yo solamente tengo una observación, y es que cuando ustedes están presentando el trabajo que hacen desde el punto de vista de la subjetividad, yo empiezo a tener una total simpatía por el sujeto que ustedes están narrando, pero en mi mente política ese era el enemigo de la revolución, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias políticas que pueden tener? Pero ¿cuáles son las consecuencias con respecto a la historiografía, a las disciplinas de dar ese vuelco hacia la subjetividad de las personas? Que a mí me recuerda muchísimo a estas dos teóricas tan importantes ahora que son Caballero y Butler, que hablan justamente del doliente, del dolor, del cuerpo, de qué significa la historia cuando uno tiene duelo sobre la historia, o qué significa aquellos que valen la pena llorar o no valen la pena llorar. Es decir, son reflexiones que me suscitan ustedes. Sí, buenas noches. Yo quiero hacer un pequeño comentario y con una pregunta bien concreta. Bueno, yo crecí en una colonia militar y desde pequeño nosotros, pues, la imagen que teníamos de la contra son nuestros enemigos, y mucho de la preparación psicológica era: en algún momento vas a ir a la guerra y vas a matar a los contras, pues. Entonces, para mí fue una disonancia cognitiva la primera vez que yo entré en contacto con contras, porque eran demasiado buenas personas. De hecho, nos anduvieron cuidando todo el tiempo que estuvimos con ellos, y para mí era como, yo no podía entender por qué había tanto odio, si realmente eran personas súper buenas, de hecho. Porque no, o sea, estoy romantizando, ¿verdad?, la experiencia. Pero después, cuando empezaron a publicarse los libros de Justiniano Pérez y de esta otra gente que... Entonces ahí sí ya fuimos entendiendo, yo fui entendiendo un poco más el tema de la contra, pues, digamos. Vamos a hacer un pequeño comentario. Y me parece súper valioso este trabajo en ese sentido. Yo no sabía la existencia de este libro, pero a ver si lo puedo ir a buscar pirateado. Si lo están vendiendo, lo puedo. Mi pregunta es esta. Aquí hay algunos analistas que manejan datos de cientos de asesinados de la contra después del proceso de real. ¿Qué tanto influyeron esos asesinatos en la organización de estos grupos? Algunos de los elementos, ¿no?
a Dolores, que sabe más de estas cuestiones de colonos e indígenas, así que no me voy a meter demasiado. Solo que algunos de los casos que quedan en México, por ejemplo, el primer acuerdo sobre los polos de desarrollo, el gobierno menciona que se van a establecer en 11 lugares y determina el área. Oh sorpresa, una de esas áreas era un territorio indígena. Y lo que me decía una de mis fuentes, o sea, ¿por qué el gobierno viene a decir que estas tierras se los va a dar a los excombatientes cuando son tierras de los indígenas, ¿no? Entonces, ese polo de desarrollo, por ejemplo, quedó cancelado. Entonces, al quedar cancelado este polo, tuvieron que buscar tierras en otro lado. Y el problema es que doña Julieta, se acordarán, había prometido devolver la tierra a los injustamente expropiados. Entonces, tenemos aquí un problema de que no había tierras suficientes para que doña Julieta pudiera cumplir con todas las promesas que hizo, a quienes sacrificó a los excombatientes, porque hubo dinero suficiente para entregarle a los confiscados, pero no a los excombatientes. Entonces, el actual problema que hay de la movilización de la frontera agrícola de zonas indígenas tiene como antecedente esto. Es decir, efectivamente eran campesinos que no tuvieron formas de insertarse, entonces se hicieron moviendo la frontera agrícola y a donde llegaron a las zonas indígenas. Entonces, es como una espiral que va creciendo y es un problema irresuelto de 40 años. En ese sentido, esta parte del libro me ha dado a pensar en otras cosas. Hace poquito publicaron en el CIRCA un artículo que se llama Movilizaciones Campesinas del Rearme a los Autoconvocados, y un poco lo que hago es el ejercicio de ver qué movilizaciones campesinas hubo desde el Rearme y qué características tenían. Y obviamente pues tomo desde la crisis del café hasta el caso del neomigón y otros más que van sucediendo por ahí, y la constante, insisto, sigue siendo la misma que el libro, el problema campesino y el problema del acceso a la tierra. Obviamente, como es una tesis, mis directores tuvieron mucho cuidado en evitar que yo trabajara sobre el duelo, ¿no? Porque el duelo no era un tema de mi investigación. Entonces, cuiden mucho de que, si bien las historias de estos hombres y mujeres son trágicas en muchos sentidos, lo que menos quería es que parecieran así como el pobrecito que sufrió muchísimo. Sí, sufrieron muchísimo, pero lo que habían hecho, esta reivindicación de excombatientes, pues merecía ser considerado como tal, y por lo tanto eso me permitió quitar la parte más emotiva, que podría trabajarlo en otro trabajo más psicológico y demás, y simplemente quedarme con la parte de los procesos. La parte emotiva, pues sí, yo la tuve que trabajar, ¿no? A mi manera, con psicólogos y con todo lo demás, porque la carga sí fue muy fuerte. O sea, no fue un asunto menor. De repente sí tener que compartir con gente que tenía pues un cementerio atrás de ellos, ¿no? Y contener y todo lo demás. Entonces sí fue un trabajo. Entonces, si para mí fue difícil, imagínense para las personas que lo vivieron. Esta simplificación de que la contra eran enemigos, que eran aliados del imperio, que eran extranjeros, fue justo lo que permitió en algún momento que fuera tan trágica la guerra y luego la posguerra, cuando en realidad el enemigo era otro nicaragüense, solo que pensaba diferente. Entonces, estos están repitiendo esa polarización de que ellos son los violentos, nosotros somos los pacifistas, el otro es el que quiere hacer las cosas mal, nosotros las hacemos bien. Entonces, este juego de él y nosotros también termina siendo sumamente conflictivo, y se entiende porque cómo justificar, ¿no?, a nivel emocional el matar a otro nicaragüense por el simple hecho de que piensa diferente a ti. Entonces tiene que haber otra identidad superior, digamos, que es el norteamericano, el contramalo, que es financiado, que sí efectivamente era financiado, que sí efectivamente habría contrasmalos, pero con esa generalización es mucho más fácil combatir el otro, es decir, lo deshumanizas. Y lo mismo pensaban los contras, o sea, los contras también les preguntaban si los sandinistas eran el diablo. Y querían controlar las mentes, y querían controlar el mercado, y querían controlar absolutamente todo. Entonces, esta polarización es la que en ciertos momentos creó una guerra y luego una posguerra tan violenta. Por último, quiero hacer entrega de este ejemplar al instituto. Él sabrá en qué biblioteca va a quedar. Y la verdad, síganlo repitiendo, por
por PDF, que no se enteren del Instituto Mora y la UNAM que estoy dando este tipo de tips, pero si circula por ahí, eso es lo importante, ¿no? Que se lea. Así que muchas gracias. Abusando del tiempo, también le pediría a Irene un comentario, uno sobre la construcción del enemigo, un tema que trabaja en el libro suyo, y sobre el tema de las mujeres en la contra. Yo pensaba hablar después de eso. Bueno, está muy vinculado a lo que decía Verónica hace un momento, cómo uno puede mapear en el diario oficial Barricada de la construcción de ese enemigo desde lo muy temprano, desde el 79. Es decir, desde que los primeros guardias empiezan a organizarse en Guatemala, ya hay un discurso sobre ese otro enemigo. Lo que resultó muy decidor y muy curioso para mí fue cómo en la construcción de ese enemigo va perdiendo su identidad nicaragüense y es deshumanizado porque es una bestia, es un ser capaz de una violencia absolutamente irracional, despiadada. Y en las mismas notas de Barricada uno encuentra ciertas contradicciones con ese personaje, porque es representado como una bestia, digamos, en su capacidad de violencia, digamos, pero por otro lado también dicen de los contras que los contras eran cobardes. Entonces, ¿cómo es posible un ser, digamos, con esa capacidad de violencia, pero a la vez cuando llega el enemigo salen corriendo? Entonces no hay coherencia. Sin embargo funciona, el discurso funcionaba y pienso que el discurso sigue funcionando. O sea, sigue habiendo, en el año 2016 más o menos apareció, no recuerdo ahorita, pero era una nota relacionada con la contra. Y en los comentarios a esa noticia que aparecían en la prensa, era impresionante. Entonces, todo, como uno puede ver esa polarización, ¿verdad? Eran unos bestias, eran unos animales que violaban, etcétera, 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 etcétera. Y si uno entra en Facebook a las páginas de los desmovilizados del servicio militar, va a encontrar eso también, ¿verdad? Ahorita, pero disparadísimo, ¿verdad? Y con nuevos enemigos, ya sabemos, ¿verdad? Pero antes de abril también. Entonces es una construcción del enemigo que sigue teniendo, digamos, alguna vigencia, pero también, digamos, observé de esa construcción del enemigo. Después de abril todo se alborotó y ya, digamos, como un pinolillo, digamos, revuelto, y realmente uno no alcanza, cuando yo no alcanzo a ver en realidad casi nada, ¿verdad? Pero antes sí había entrevistado y había conocido experiencias entre desmovilizados del servicio militar y excontras, en donde parecía haber, digamos, una reconciliación, digamos, o una aceptación mutua verdadera, ¿verdad? Y procesos interesantes, digamos, de conocer al otro y de construir esa imagen del enemigo. ¿Okay? Pero yo creo que en esa reflexión también es interesante, digamos, más que verlo como, digamos, como un aparato que construye, digamos, ese discurso y lo repite hasta que se instala en muchos de nosotros, revisarnos, digamos, individualmente y pensar, digamos, en las veces que nosotros también somos capaces de discriminar por distintas razones, digamos, y cómo funciona, cómo funciona y por qué es exitoso construir un enemigo. Sobre el tema de las mujeres en la contra, quiero decir que
fue justamente con unas cajas que donó Jaime Morales Carazo que yo encontré, digamos, una presencia de las mujeres en la contra con una fotografía que fue fascinante. Es decir, había una serie de fotos y de repente en algunas de ellas digo, bueno, estas parecen mujeres. Yo voy a la lupa y digo, sí, son mujeres, pero empecé, digamos, a buscar, sobre todo en archivos fotográficos, y ya luego en los libros de los contras, en los libros de Justiniano Pérez, ¿verdad? Que él es digamos, de la vertiente de la Guardia Nacional, pero cuenta cosas muy, muy interesantes en sus libros. Y luego, en otros textos de un periodista gringo, no recuerdo el título de su trabajo, pero también como hay ahí, digamos, personajes en la genealogía de la contra, la pareja de suicida, no me acuerdo el nombre de ella, la negra, su alias era la negra, era un personaje, digamos, que fue absolutamente masculinizado, digamos, en su psicología y en su físico, para ser aceptado dentro, digamos, de la tropa. Y la participación de las mujeres en la contra es bastante alta. Sin embargo, la narrativa es digamos, un poco agradecida con esa presencia y con esa participación. Y creo que es, digamos, parte de lo que uno de los retos de investigación, digamos, por trabajar, ¿verdad? Yo el día jueves voy a hablar un poco más sobre eso. Creo que ha sido un poco desordenado, venía otra cosa. Bueno, ahora sí vamos a concluir. Nada más invitarles, el jueves empezamos a las 10 con una mesa sobre arte y cultura, 40 años. El jueves en la tarde a las 2 tenemos un conversatorio con costarricenses que participaron en la revolución en el 79. A las 4 tenemos la mesa sobre mujeres en la revolución, la contra, la post-revolución y la insurrección ciudadana actual. Y a las 6 tenemos un acto cultural. Están invitadas a todas esas actividades. Y el viernes sigue la discusión. Así que tenemos toda la semana para seguir pensando, reflexionando, recordando, proyectando, etc. Muchas gracias.